Bienvenidas al podcast de Cuentos Medicina. El día de hoy les traigo un cuento que se llama La Mujer Esqueleto, que es el arquetipo de la vida, muerte, vida y el enfrentamiento con esta naturaleza, sobre todo en el amor. Entonces voy a empezar a leer el cuento y después lo vamos a ir analizando. Había hecho algo que su padre no aprobaba, aunque ya nadie recordaba lo que era. Pero su padre la había arrastrado al acantilado y la había arrojado al mar. Allí los peces se comieron su carne y le arrancaron los ojos. Mientras yacía bajo la superficie del mar, su esqueleto daba vueltas y más vueltas en medio de las corrientes. Un día vino un pescador a pescar. Bueno, en realidad antes venían muchos pescadores a esta bahía. Pero aquel pescador se había alejado mucho del lugar donde vivía y no sabía que los pescadores de la zona procuraban no acercarse por allí, pues decían que en la cala había fantasmas. El anzuelo del pescador se hundió en el agua y quedó prendido nada menos que en los huesos de la caja torácica de la mujer esqueleto. El pescador pensó: he pescado uno muy gordo, uno de los más gordos. Ya estaba calculando mentalmente cuántas personas podrían alimentarse con aquel pez tan grande, cuánto tiempo les duraría y cuánto tiempo él se podría ver libre de la ardua tarea de pescar. Mientras luchaba denodadamente con el enorme peso que colgaba del anzuelo, el mar se convirtió en una agitada espuma que hacía balancear y estremecer el kayak, pues la que se encontraba debajo estaba tratando de desengancharse. Pero cuanto más se esforzaba, más se enredaba con el sedal. A pesar de su resistencia, fue inexorablemente arrastrada hacia arriba, remolcada por los huesos de sus propias costillas. El cazador, que se había vuelto de espaldas para recoger la red, no vio cómo su calva cabeza surgía de entre las olas. No vio las minúsculas criaturas de coral brillando en las órbitas de su cráneo, ni los crustáceos adheridos a sus viejos dientes de marfil. Cuando el pescador se volvió de nuevo con la red, todo el cuerpo de la mujer había aflorado a la superficie y estaba colgando del extremo del kayak, prendido por uno de sus largos dientes frontales. ¡Ay!, gritó el hombre mientras el corazón le caía hasta las rodillas. Sus ojos se hundían aterrorizados en la parte posterior de la cabeza y las orejas se le encendían de rojo. ¡Ay!, volvió a gritar, golpeándola con el remo para desengancharla de la proa y remando como un desesperado rumbo a la orilla. Como no se daba cuenta de que la mujer estaba enredada en el sedal, se pegó un susto tremendo al verla de nuevo, pues parecía que ésta se hubiera puesto de puntillas sobre el agua y lo estuviera persiguiendo. Por mucho que zigzagueara con el kayak, ella no se apartaba de su espalda. Su aliento se propagaba sobre la superficie del agua en nubes de vapor y sus brazos se agitaban como si quisieran agarrarlo y hundirlo en las profundidades. ¡Ay!, gritó el hombre con voz quejumbrosa mientras se acercaba a la orilla. Saltó del kayak con la caña de pescar y echó a correr. Pero el cadáver de la mujer esqueleto, tan blanco como el coral, lo siguió brincando a su espalda, todavía prendido en el sedal. El hombre corrió sobre las rocas y ella lo siguió. Corrió sobre la tundra helada y ella lo siguió. Corrió sobre la carne puesta a secar y la hizo pedazos con sus botas de piel de foca. La mujer lo seguía por todas partes e incluso había agarrado un poco de pescado helado mientras él la arrastraba en pos de sí. Y ahora estaba empezando a comérselo, pues llevaba muchísimo tiempo sin llevarse nada a la boca. Al final el hombre llegó a su casa de hielo, se introdujo en el túnel y avanzó a gatas hacia el interior. Sollozando y jadeando, permaneció tendido en la oscuridad mientras el corazón le latía en el pecho como un gigantesco tambor. Por fin estaba a salvo, sí, a salvo gracias a los dioses, gracias al cuervo y a la misericordiosa Sedna. Estaba a salvo por fin. Pero cuando encendió su lámpara de aceite de ballena, la vio allí, acurrucada en un rincón sobre el suelo de nieve de su casa, con un talón sobre el hombro, una rodilla en el interior de la caja torácica y un pie sobre el codo. Más tarde,
El hombre no pudo explicar lo que ocurrió. Quizá la luz de la lámpara suavizó las facciones de la mujer, o a lo mejor fue porque él era un hombre solitario. El caso es que se sintió invadido por una cierta compasión y lentamente alargó sus mugrientas manos y, hablando con dulzura como hubiera podido hablarle una madre a su hijo, empezó a desengancharla del sedal en el que estaba enredada. Bueno, primero le desenredó los dedos de los pies y después los tobillos. Siguió trabajando hasta bien entrada la noche, hasta que al final cubrió a la mujer esqueleto con unas pieles para que entrara en calor y le colocó los huesos en orden tal como hubieran tenido que estar los de un ser humano. Buscó su pedernal en el dobladillo de sus pantalones de cuero y utilizó unos cuantos cabellos suyos para encender un poco más de fuego. De vez en cuando la miraba mientras untaba con aceite la valiosa madera de su caña de pescar y enrollaba el sedal de tripa. Y ella, envuelta en las pieles, no se atrevía a decir ni una sola palabra, pues temía que el pescador la sacara de allí, la arrojara a las rocas de abajo y le rompiera todos los huesos en pedazos. El hombre sintió que le entraba sueño, se deslizó bajo las pieles de dormir y enseguida empezó a soñar. A veces, cuando los seres humanos duermen, se les escapa una lágrima de los ojos. No sabemos qué clase de sueño lo provoca, pero sabemos que tiene que ser un sueño triste o nostálgico, y eso fue lo que le ocurrió al hombre. La mujer esqueleto vio el brillo de la lágrima bajo el resplandor del fuego, y de repente le entró mucha sed. Se acercó a rastras al hombre dormido, entre un crujir de huesos, y acercó la boca a la lágrima. La solitaria lágrima fue como un río, y ella bebió y bebió, hasta que consiguió saciar su sed de muchos años. Después, mientras permanecía tendida al lado del hombre, introdujo la mano en el interior del hombre dormido y le sacó el corazón, el cual palpitaba tan fuerte como un tambor. Se incorporó y empezó a golpearlo por ambos lados. Pom, pom. Mientras lo golpeaba, se puso a cantar. Carne, carne, carne. Y cuanto más cantaba, tanto más se le llenaba el cuerpo de carne. Pidió cantando que le saliera el cabello y unos buenos ojos y unas rollizas manos. Pidió cantando la hendidura de la entrepierna y unos pechos lo bastante largos como para envolver y dar calor y todas las cosas que necesita una mujer. Y cuando terminó, pidió cantando que desapareciera la ropa del hombre dormido y se deslizó a su lado en la cama, piel contra piel. Devolvió el gran tambor, el corazón, a su cuerpo, y así fue como ambos se despertaron, abrazados el uno al otro, enredados el uno en el otro después de pasar la noche juntos, pero ahora de otra manera, de una manera buena y perdurable. La gente que no recuerda la razón de su mala suerte dice que la mujer y el pescador se fueron, y a partir de entonces, las criaturas que ella había conocido durante su vida, bajo el agua, se encargaron de proveerles siempre el alimento. La gente dice que es verdad y que eso es todo lo que sabe. Aquí termina el cuento y entonces vamos a pasar a explicarlo. Como dije, la mujer esqueleto es el arquetipo de esta naturaleza de la vida, muerte, vida. En nuestra cultura occidental, la muerte es vista como algo negativo y está separada de los ciclos de la vida. Nos han enseñado a aceptar una forma rota de uno de los aspectos más básicos y profundos de la naturaleza salvaje. La vida y la muerte son un conjunto y no puede existir la una sin la otra. Pensemos, por ejemplo, en nuestra respiración. No es posible solamente inhalar todo el tiempo, sino que existe este ritmo donde inhalamos y exhalamos, tomamos y soltamos, y esto pertenece a esta naturaleza de vida, muerte y vida. Pero la muerte está mal comprendida, pues se nos ha olvidado que representa una pauta esencial de la creación. La naturaleza vida, muerte, vida es un
componente básico de la naturaleza instintiva, pero le tememos a la muerte, y este miedo es lo que nos ha alejado de los ciclos. No puede haber renovación sin muerte. Entonces el cuento nos trae de vuelta esta sabiduría que nos señala cuando algo tiene que vivir y algo tiene que morir. Como en el cuento se nos enseña a arrojar por el acantilado a la dama de la muerte, o a negar, a reprimir y a rechazar la muerte en todas sus fases, cuando en realidad es parte de un proceso de la naturaleza, un proceso cíclico, donde se produce esta transformación. Cuando el pescador saca a la mujer esqueleto del fondo del mar, el pescador cree que está sacando un pez, pero en realidad está sacando de la superficie, de la profundidad de la psique, simbolizada por el mar, está sacando a esta fuerza de la vida, muerte, vida, que no sabemos utilizarla o que ha estado mal utilizada por esto que menciono. Cuando la mujer esqueleto sale a la superficie, aflora en nuestra conciencia. En su forma vital y resucitada, gobierna las facultades intuitivas y emotivas que completan los ciclos vitales de los nacimientos y los finales. Es la que examina las cosas, la que puede decir cuándo es el momento de que muera un lugar, una cosa, un grupo o una relación. Este regalo de la percepción psicológica espera a todos aquellos que la hacen aflorar a la conciencia a través del acto de amar a otra persona. El problema surge cuando nos resistimos a ella, cuando la negamos. Pensemos, por ejemplo, en una relación amorosa. Cuando estamos en una fase de enamoramiento, queremos que todo se quede así y que todo sea perfecto, y no entendemos que toda la vida, incluyendo la relación amorosa, es cíclica y entra por esta fase de la muerte necesariamente para poder transformarse y poder renovarse constantemente. ¿Qué es lo que muere? La ilusión, las expectativas, querer que todo sea siempre bello y perfecto. Todo eso tarde o temprano tiene que morir, y esa es la profunda enseñanza que tiene el cuento. Entonces, cuando uno se compromete realmente con el amor, se compromete también con la resurrección de la esencia de la mujer esqueleto y de todas sus enseñanzas. Y eso incluye todo. El hecho de excluir de la relación amorosa todos los ciclos de la vida y la muerte da lugar a que la naturaleza de la mujer esqueleto sea arrancada del lugar donde le pertenece. Siempre se arroja por el acantilado a la mujer esqueleto cuando uno o dos componentes de la pareja no la soportan o no la entienden. La arrojamos por el acantilado, como en el cuento, lo que le ocurrió, cuando no aprendemos el uso de los ciclos transformativos, cuando las cosas tienen que morir y ser sustituidas por otras. Entonces, en una relación los amantes no pueden soportar estos procesos de vida, muerte y vida, tampoco se pueden amar el uno al otro más allá de las aspiraciones hormonales, porque creen que todo el tiempo van a estar en la fase de enamoramiento y no entienden que esto no es posible, que siempre vamos a enfrentarnos con estos ciclos de vida, muerte y renovación. Sin estos ciclos o sin el conocimiento de estos ciclos no puede haber ningún auténtico conocimiento de la vida. Y esto es lo que nos enseña el cuento. Aprender a amar, con lo que implica que tiene que ver también enfrentarse con la muerte, ¿no? Que la muerte es una compañera constante que nos acompaña a lo largo del camino. Después de cuando el pescador saca a la mujer, pues obviamente del acantilado se asusta. Cuando la saca de la superficie del mar, la ve, se asusta y empieza a correr, ¿no? Y pareciera que ella lo empieza a perseguir.
Entonces esta fase de persecución y de que él huye es cuando nosotros intentamos huir o resistirnos a entrar a este ciclo, a entrar a este ciclo de vida y de muerte que ya mencioné, porque nos queremos resistir y queremos que, como lo dije, ¿no? Que nada más todo se quede siempre como está, que no haya cambios, ¿no? Entonces, realmente el resistirnos es no comprender cómo funciona nuestra vida, cómo funcionan los ciclos de la naturaleza, y querer como cortar o dividir y quedarnos solamente con una parte y no querernos quedar con la otra parte. Y en el amor está todo incluido, ¿no? Ambas partes. Entonces es aprender a bailar, es aprender a entablar este ritmo de vida y de muerte, ¿sí? Y esta enseñanza a través de una relación amorosa es también una enseñanza para nuestra propia vida. A veces este temor a enfrentarse con la naturaleza de la muerte se distorsiona en una excusa mediante la cual se intentan conservar tan solo las facetas agradables de la relación sin tener que enfrentarse con la mujer esqueleto, pero esto jamás da resultado. Pero es en realidad la aceptación de esta naturaleza es el paso que se necesita para fortalecer nuestra propia capacidad de amar, entendiendo estos ciclos y aceptándolos. La tarea de conocer la naturaleza de la vida, muerte, vida se tiene que llevar a cabo. Si se retrasa, la mujer esqueleto se sumerge en el agua, pero volverá a surgir una y otra vez y pues seguirá persiguiéndonos porque esa es su misión. Y nuestra misión es aprender. Si uno quiere amar, no hay más remedio. El hecho de abrazar a la mujer esqueleto es nuestra tarea. Es un reto, obviamente, pero en este reto es donde se produce la transformación. Amar de verdad conlleva el aprender esta lección y superar este temor a encontrarse de cara a cara con la muerte o con la mujer esqueleto. Entonces también el cuento nos enseña que hay que dejar morir y que todo tiene un ritmo. Por ejemplo, esto incluye en una relación de pareja a veces cada quien estar a solas, ¿no? Aprender a estar en soledad y a veces estar juntos. Entonces a veces es un ir y un regresar. Entonces es entender también ese ritmo en vez de estarlo rechazando constantemente. Si queremos amar, por muy grandes que sea nuestro temor, estaremos dispuestos a desenredar los huesos de la naturaleza de la muerte, como el pescador desenreda a la mujer esqueleto, y estar dispuestos a tocar lo que no es bonito, ¿no? Porque no todo el tiempo todo tiene que ser bonito, ni en la otra persona, ni en nosotros mismos. Desenredar a la mujer esqueleto es comprender que el amor no significa velas perennemente encendidas. Desenredar a la mujer esqueleto significa sentirse reconfortado más que atemorizado en la oscuridad de la regeneración. Y bueno, para esto entonces tenemos que entender que cuando dejamos morir algo, se renueva. Hay muchas personas que solamente quieren lo seguro, que nunca quieren que la pasión se acabe y tratan por todos los medios de evitar el final. El ego teme que si reconocemos la presencia de la naturaleza de la vida, muerte, vida, pues vamos a perder la felicidad. Pero en realidad vemos que esto no es así, ¿no? Que la regeneración es un punto muy importante para que siga manteniéndose la vida, ¿no? El dejar morir para que haya renovación.
Entonces lo que necesitamos es un corazón dispuesto a morir y nacer y a volver a morir y nacer una y otra vez. Entonces cuando una persona empieza a comprender las pautas de la vida, muerte y vida, puede prever los ciclos de la relación, sabiendo pues que no todo el tiempo va a ser en un mismo nivel, sino que va a haber un aumento de energía y luego una disminución y luego un incremento y así. Y para terminar esta primera parte del cuento, cuando el pescador canta, podríamos pensar que este canto, ya lo hemos visto en otros cuentos, que el canto es infundirle vida, infundirle tu voz y tu aliento a algo. Y entonces, mientras vamos desenredando, vamos entrando y conociendo el ciclo de la vida, muerte, vida, sería importante que cuando cantáramos hiciéramos preguntas como ¿a qué tengo hoy que dar más muerte en mi vida para generar más vida? ¿Qué es lo que sé que debe morir, pero yo me resisto a permitir que muera? ¿Qué tiene que morir en mí para que yo pueda amar? ¿Qué cosas me dan miedo porque no las considero lindas o no las considero bellas? Por supuesto, culturalmente hablando. ¿Qué es lo que tiene que morir hoy? ¿Qué es lo que tiene que vivir? ¿A qué vida temo yo alumbrar? Entonces, con estas preguntas, tanto en nuestra vida como en una relación, nos vamos adentrando y vamos reconociendo estos ciclos naturales y paradójicamente cuando dejamos morir algo, le permitimos que vuelva a brotar. Y si nos resistimos a ello, lo único que hacemos es desgastarlo más y más y más. Entonces, bueno, pues esa es la enseñanza principal del cuento. Todavía falta un poco más de analizarlo, que lo vamos a hacer en el siguiente podcast. Y bueno, pues hasta aquí y espero que les guste y nos vemos pronto.